El gobierno presentó la semana pasada su proyecto de modernización laboral con el que se busca adecuar la legislación a las nuevas realidades del mercado laboral. Chile se suma así a otros países que han intentado flexibilizar las normas para, dicen, responder a los cambios que implica la revolución tecnológica. Sobre los desafíos laborales del siglo XXI vamos a conversar con David Bravo, economista, académico de la Universidad Católica y miembro también de la mesa técnica convocada por el Ministerio del Trabajo para el proyecto de modernización laboral. Le agradecemos que nos acompañe hoy. Muchísimas gracias, David. Y quiero partir por preguntarte en qué situación estamos como Chile, ¿no? En términos de las relaciones laborales en relación al resto del mundo, porque estamos pensando en una modernización, pero ¿cuál es la base para esa modernización? ¿En qué situación estamos? Bueno, tu pregunta es muy buena y no me siento capaz de contestarla, ¿cierto? Porque es una pregunta, es ambicioso pensar que no tiene la respuesta, ¿cierto? Porque supone tener un buen diagnóstico de lo que ocurre en el mundo y al mismo tiempo tener una idea muy clara de para dónde vamos. En ninguna de ambas materias pienso que nadie tiene muy claro exactamente para dónde vamos. Pero en términos de un acercamiento, David, lo pregunto porque hay quienes creen que todavía tenemos muchas cosas pendientes que resolver de tiempos anteriores, ¿no? Estamos pensando, por una parte, cómo nos hacemos cargo de los desafíos que implica la revolución tecnológica, pero por otra parte hay quienes dicen, bueno, todavía no solucionamos algunos aspectos bastante más básicos que eso. ¿Tú concuerdas con esa mirada? Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y en todo caso hago el acto de humildad primero porque pienso que en estas materias es lo que hay que hacer, ¿cierto? O sea, esta es una materia en la que todos nos aproximamos desde lo poco que conocemos. Definitivamente nosotros tenemos una discusión laboral en Chile que es de larga data y yo diría que por lo menos desde el año 2000 que venimos hablando un poco de los desafíos que tenemos como país. Estamos en medio de una economía que ha estado creciendo en el tiempo y ese crecimiento y también el desafío de mayor equidad ha ido generando mejores condiciones laborales, pero al mismo tiempo todos nuestros estándares han ido subiendo. Nosotros ya no nos conformamos con los estándares que teníamos en el año 90, por ejemplo, ¿cierto? Claro. Entonces, porque de lo que estamos hablando al final es algo que tiene que ver con la calidad de vida de las personas, de todos nosotros, pero al mismo tiempo también de algo tan relevante como el mundo del trabajo que básicamente nos ocupa una buena parte de nuestra jornada. Entonces, es algo donde de verdad pienso que tenemos grandes desafíos. Cuando hablamos de modernización laboral, claro, pienso que en la discusión vamos a entender cosas distintas dependiendo de quién esté hablando. Pero desafíos que hemos tenido en Chile para discutir cómo nuestra economía se puede insertar en las nuevas tecnologías, en esta enorme revolución en la que estamos, esos desafíos efectivamente están presentes, eran ya importantes cuando hacíamos la discusión a comienzos de los años 2000, hoy día es mucho más importante porque esto se ha simplemente acelerado. Hoy día se está hablando de manera muy frecuente de los desafíos de la robotización. Exacto. Y es algo que no estamos viendo tan lejos. En consecuencia, aquellas cosas, ya no podemos darnos el lujo de gastar 10 años en ver si es que podemos modificar la legislación, o 15 años. Esa puede ser la diferencia entre quedar completamente fuera, ¿cierto? del desarrollo que viene para adelante. Entonces, esta discusión en Chile creo que se enmarca en esto y lo tenemos que hacer con un cierto equilibrio entre inteligencia y al mismo tiempo también empatía, ¿cierto? Porque se trata de la vida de todas las personas. Por supuesto. Y es interesante también mirar lo que han hecho o están haciendo en estos momentos otros países. Tú decías, ya no son desafíos en el largo, mediano plazo, son en el corto plazo. De hecho, son cosas que están ocurriendo ahora, no es algo que vaya a ocurrir en 50 años más. Robotización, inteligencia artificial, lo que implica que vamos a ver una transformación total en el mundo del trabajo, pérdida de empleos por una parte, pero también generación de nuevos empleos u oportunidades de nuevos empleos. ¿Estamos viendo eso nosotros en estos momentos o todavía no somos capaces? Todavía no.
todavía no. Esta es una discusión que se está dando en todos los países del mundo hoy día. Y han salido estas cifras que son bastante gruesas, ¿eh? O sea, y la metodología no es muy fina. Estos estudios que han hecho la OCDE y otras instituciones, y que básicamente como así muy gruesamente están diciendo cuál es el porcentaje de empleo que tienen como algún riesgo, ¿cierto?, de ser sustituidos o ser automatizados. Y se hacen con números relativamente gruesos, pero cualquiera sea la cifra que están tirando esos estudios es muy alta, lo cual indica que, y nos damos cuenta, porque hoy día la revolución de las tecnologías es tal que efectivamente estamos llegando al punto donde puede amenazar los empleos. Entonces, si bien es cierto, esas cifras no son finas, pero nos están dando una señal. No lo estamos viendo todavía de manera muy puntual en el mercado laboral chileno, incluso a nivel internacional. Estamos mirando destellos. Por ejemplo, esto que se ha discutido sobre que estamos mirando todos, presenciando lo que ocurre con las plataformas digitales. Son todavía una fracción de la población. En Chile es muy pequeña el número de personas que trabaja en estas plataformas. En Estados Unidos es un poco más. Pero todos nos damos cuenta de que es algo que empezamos a usar cada vez más. Exacto. Y esto va a saltar de manera exponencial. O sea, de un momento a otro vamos a tener al 10% probablemente la fuerza de trabajo metida en este tipo de cosas. Y además con las personas queriendo participar, porque se acomoda mucho como a las vidas que tenemos, ¿cierto? Claro. Esto es una posibilidad de, tengo 2 horas libres entre una clase y otra, y los estudiantes van a querer salir a hacer un par de, por supuesto, de estos pitutos, por así decirlo. David, pero en este sentido, cuando hablamos, por ejemplo, de los trabajos que han creado estas plataformas, en estos momentos nosotros no tenemos una regulación muy clara, condiciones de protección social para esas personas que trabajan allí. ¿Qué han hecho en otras partes del mundo? ¿Hay una fórmula única o la verdad es que están todos un poco a ciegas tratando de reaccionar frente a este desafío? Sí, yo pienso que estamos todos en lo mismo. Y la disyuntiva es esto es un desafío para el derecho al trabajo, que está acostumbrado a tener una fórmula única, claro, un traje único que le pone a todas las personas, en todas partes, y esto no se adecúa a ese traje. Entonces, la discusión es más o menos parecida a la que tenemos en Chile. O sea, básicamente, ¿qué hacemos con esto? ¿Cierto? Le ponemos muchas restricciones a las plataformas para que funcionen, hasta prácticamente ahogarlas, pero vamos a tener ahí el voto contrario de las personas, de los usuarios, de la ciudadanía, que probablemente se nos va a venir encima. Que han visto las ventajas de esto. Que ven las ventajas, que es adecuado, que de alguna manera combate algunos monopolios que existen hoy día, ¿cierto? En el caso del transporte, que le ofrece posibilidades que son convenientes, flexibles a las personas que quieren trabajar, que resuelve problemas, que permite conciliar mejor la vida del trabajo con la vida familiar, ¿cierto? Nos va resolviendo problemas. Evidentemente nosotros no nos vamos a oponer, no deberíamos oponernos a que, no sé, tal como cuando llegaron las lavadoras automáticas, ¿cierto? Uno no se puede oponer a ese tipo de cosas. Aquí está ocurriendo esta revolución enorme en el mundo de los servicios. Y entonces, claro, regular hasta el punto de ahogar ese tipo de actividades, pero además vamos a ir contra el mundo y contra las personas, ¿cierto? Y por otro lado, regularla de manera tal de que efectivamente se genere una protección mínima. El proyecto de ley que el gobierno anunció incluyó esto, que fue una recomendación de la mesa técnica, que fue básicamente decir, mire, como hoy día existe la obligación para los trabajadores independientes de cotizar, pero eso requiere que haya una retención de honorarios. Estas plataformas hoy día no tienen ni siquiera la obligación de generar una boleta de honorario. Entonces, el proyecto básicamente establece esa obligación para la plataforma, centralizadamente. Entonces, cualquier persona que trabaje en una de esas plataformas, Uber, Cabify, Corner Shop, etc., en la práctica la plataforma le va a tener que hacer una boleta de manera tal de que se va a reconocer el ingreso, lo cual tributariamente es justo, además, y adecuado, pero al mismo tiempo vienen los beneficios que están asociados a ello, con la nueva ley de los trabajadores independientes, que es que básicamente estas personas van a quedar entonces cubiertas.
en caso de accidentes del trabajo, en caso de accidentes de todo tipo, en caso de enfermedades, y van a empezar a cotizar por pensiones. Por lo tanto, esta es una forma de, independientemente de cuántas horas trabaja una persona para estas plataformas, 1 hora a la semana, 2 horas, 40 horas a la semana, van a quedar cubiertos. Con una protección básica, ¿no? Básica. En términos sociales. Ahora, cuando hablamos de flexibilización, siempre existe la discusión de si es flexibilización o es precarización del trabajo, si esa flexibilización de las normas va a permitir ciertos abusos de parte de los empleadores. ¿Cómo también poder avanzar en ese sentido? ¿Cuáles experiencias podemos tomar también como ejemplo? Bueno, yo pienso que el mundo está caminando hacia allá de todas maneras, ¿no? Partimos, como en todas las discusiones que tenemos en Chile, desde puntos de partida diferentes. Hay legislaciones que son más protectoras, hay legislaciones que son más liberales, pero todos estamos avanzando hacia acoger este nuevo requerimiento de flexibilización con algún grado de seguridad. Entonces, creo que la precarización es lo primero que en la discusión sale, ¿cierto? Como un temor. Y a mí me parece bien, porque yo creo que efectivamente en esta discusión hay que tener siempre presente cómo vamos a resguardar la seguridad social, ¿cierto? Lo cual no quiere decir que no haya que moverse, hay que moverse en esa dirección, pero hay que tener muy presente ese aspecto. Pero teniéndolo en cuenta. Porque ¿existe un sustento para ese temor? ¿O son fantasmas? No, yo creo que es razonable. ¿Es razonable? Es razonable, pero digamos que este temor no nos ha hecho no avanzar en casi 20 años. Entonces, pienso que es el momento de movilizar esto, ¿ah? Y por lo tanto tenemos que dar respuestas satisfactorias. Y entonces yo diría que la otra contrapartida de esta palabra precarización, ¿cierto?, es, en la discusión, estoy caricaturizando, es la infantilización, ¿ya? O sea, podemos correr el riesgo de infantilizar a los trabajadores, pensar que las personas no son sujetas, no tienen derecho a tomar decisiones, por ejemplo. O no tienen la capacidad para No tomar. tienen la capacidad. Es verdad que hay que resguardar el cómo toman esas decisiones para que tengan, efectivamente, no sean pasados a llevar, digamos, por alguien que tiene mucho más poder en la negociación individual. Pero por otro lado, pienso que durante estos 15 años hemos básicamente pensado que casi la única posibilidad de que hagan algo es si es que centralizadamente nosotros pensamos que es adecuado que vayan en esa dirección, o bien si es que hay un ente como un sindicato, en las empresas que hay sindicatos, o por ejemplo como fue la reforma laboral de 2017, una jornada por ejemplo de 4×3, ¿cierto? Se podría instalar siempre que, bueno, primero hay un acuerdo con el sindicato, y segundo, que haya una sindicalización de al menos 30% en la empresa. Esos son requerimientos, creo yo, que son exagerados y de alguna manera incluso se pueden oponer a lo que las personas queramos hacer. Medidas que son positivas. Entonces, no tenemos que tratar a las trabajadoras como si fueran interdictas en estas decisiones que son tan cruciales como temas de horario, como temas de cuándo trabajar, de qué días trabajar, las vacaciones, ¿cierto? La verdad es que yo pienso que ahí sí, que todos los chilenos y las chilenas tenemos mucho que decir, pero al mismo tiempo tenemos realidades muy distintas. Dentro de una empresa hay personas que tienen una realidad, que tienen hijos pequeños, que tienen hijos que van al colegio, que tienen personas que son solas, personas mayores. O sea, ¿por qué tenemos que seguir luchando por meter este traje único a todo el mundo y después ponerle condiciones? Bueno, tiene usted que llegar a un acuerdo con el sindicato y si no tiene cómo ajustarse el traje, ¿no? Y en ese sentido, David, en el fondo lo que uno ve es una transformación como de la dinámica del mercado laboral y siempre los cambios generan resistencia. Quizás una persona que ahora ya está terminando su vida laboral entró a trabajar pensando en quedarse a trabajar en una empresa durante 30 años, tener siempre el mismo horario, siempre las mismas jornadas. Eso ya no va más, ya no lo vamos a ver más, cambió completamente esa dinámica. O sea, es muy poco probable que una persona pueda tener ese nivel de estabilidad y de certeza respecto a su trabajo. Yo creo que sí.
Los datos muestran que sí. O sea, nosotros tenemos en Chile un nivel de rotación altísima, contra el que pareciera luchar esta camisa de fuerza que tratamos de ponerle, ¿cierto? El derecho al trabajo fue pensado precisamente para este mundo como de comienzos del siglo XX, que estaba muy estructurado en torno a la industria. Pero resulta que hoy día los servicios son más del 60% de los productos, digamos, del producto de Chile. Y por otra parte, es cada vez mayor. Y los servicios requieren esta flexibilidad, requieren trabajar. No es sentarse en una máquina, ¿cierto?, donde van pasando los procesos y tienen que estar todas las piezas del engranaje. Nosotros ya no somos, por así decir, piezas de un engranaje más. Somos como, de alguna manera, humanos, que somos como una pieza más en la máquina, ¿cierto? Y tenemos que estar ahí cuando van saliendo los productos y nos toca, ¿cierto?, caricaturizando, hacer la parte que nos corresponde, digamos. Sino que en verdad nuestro valor agregado respecto de las máquinas es el capital humano, aquello que podemos poner, aquello que es diferente. Y entonces no se trata de tratar de sujetar el mundo, digamos, para dónde va, para que nosotros podamos seguir viviendo como queríamos vivir, sino más bien de lo que se trata es cómo podemos incorporar a las personas en este nuevo proceso. Y esto va a crujir mucho, ¿cierto? Va a crujir mucho y ya está ocurriendo, pero tenemos que dar ese salto rápido y tenemos que probablemente tener instituciones que nos permitan que las personas tengan seguridad en el tiempo, en sus ingresos, pero a lo mejor van a tener que cambiarse mucho más. Ya lo están haciendo, ya se están cambiando mucho empleo, la gente está durando muy poco en sus trabajos y la gran cantidad de cambios laborales viene por renuncia, la gente se está moviendo. Hay una mirada distinta ahí también desde lo generacional, es decir, la gente que ahora ingresa al mercado laboral tiene absolutamente asumido que esto es bastante más dinámico y no pretende quedarse en un trabajo, sino que probar distintas alternativas. O sea, ¿eso ya uno lo está viendo en el mercado laboral? ¿Eso lo está viendo? Sí, debo decirte que si uno hace el análisis histórico con los datos que tenemos, siempre los jóvenes se han movido mucho, siempre. Entonces no es algo nuevo, o sea, hoy día le ponemos la etiqueta, ¿cierto?, de los millennials. Claro. Y todo eso. Pero yo con creo lo que bueno y lo malo, ¿no? Pero tiene que ver un poco también con el tema de la tecnología, ¿cierto? Que evidentemente ahí los jóvenes tienen grandes capacidades que no tiene la generación que está un poco más arriba o que tenemos nosotros. Definitivamente tienen un nivel de hambre, digamos, y capacidades que a lo mejor nosotros hoy día no habíamos soñado antes. Y eso tal vez lo hace un poco distintos, pero de que rotan mucho y han rotado siempre, ¿cierto? El tema de los jóvenes, el desempleo juvenil, el no empleo juvenil es un tema también de larga data. Entonces, es algo muy natural con la etapa en la que están viviendo, solo que hoy día parecieran tener más herramientas. Y entonces el tema es cómo dejamos que eso ocurra, fluya, y sacamos a lo mejor lo mejor que viene de este proceso, no tratando de que se queden quietos en un solo puesto de trabajo, sino también viendo cómo protegemos esa transición que se produce entre empleos. Aprovechando esa oportunidad. David, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Gracias, Andrea. Que esté muy bien. Bien, nosotros despedimos ya esta edición de Mundo Plus Vanguardia. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos. Que esté muy bien.